Ricardo. Ahí sí. Ricardo, hola. Pero, bueno, pudimos. Pudimos, ¿cómo estás, Ricardo? Alegría poder verte. Tenía miedo Sí, de que no poder verte, disculpa, pero pero se la ve que señal tenés no es muy buena buena señal acá. ahí. Sí. Disculpa, pero la señal no es muy buena acá, pero de todos modos, un placer de verte. No sabés la alegría que me da, bueno, y muchísima gente que te estaba esperando, Ricardo, para poder escucharte luego de tanto tiempo. Has quedado allí recluido en Barrial, donde disfrutás muchísimo con tu actividad. Así que para nosotros es una gran alegría poder tenerte, Ricardo. No, lo mismo para mí hablar con vos, querido. Vos sabés muy bien, yo le voy a contar a la gente, cuando uno, bueno, cuando era adolescente, 13, 14 años, yo era hincha fanático de Ricardo Zunino, pero fanático, ¿eh? Él se acuerda. He llegado a llorar cuando perdió algún campeonato, estaba transmitiendo, mi padre Carlos estaba transmitiendo las 24 horas, vos abandonaste y me acuerdo que era tanto lo que estaba llorando que dejó de transmitir, dejó a uno de los muchachos y me llevó hasta el box para que te pudiera ver. Siempre fui un fanático de Ricardo. Muy bien, sí. Es, Sí. es que eras un gran piloto, Ricardo, un piloto muy inteligente, muy prolijo, y que te destacaste en la época de oro del turismo nacional. Fuiste 2 veces campeón con los Fiat 125 en esa época gloriosa, ¿no? Sí, sí, fue una época muy linda, había mucha paridad, los autos eran casi todos iguales, o sea que era muy bueno como aprendizaje para todos los pilotos porque había que tener mucho ritmo, mucha concentración y permanecer alerta siempre. Ricardo, ¿y cómo es tu actividad hoy en día ahí en Barrial? Contanos, ¿qué hace Ricardo Zunino? Bueno, mira, yo hace muchos años que estoy dedicado un poco al entrenamiento y carreras de caballo de endurance, de carreras de largo aliento con caballos árabes. Así que, bueno, en eso ocupo gran parte del día, en estar con esos maravillosos animales, ¿viste? Y bueno, mi hija también está involucrada en esto, ya corre internacionalmente, así que, bueno, yo también corro todavía, pero acá a nivel internacional en la Argentina. ¿Y cómo son ese tipo de entrenamiento? Y que cuando hablas de carrera de caballos de endurance, de qué recorridos estamos hablando? No, el endurance empieza a los 80 kilómetros, hay de 120 y máximo 160 kilómetros. O Upa. sea que son caballos genéticamente muy bien predispuestos para eso y son maravillosos porque tienen, bueno, comparándolo con el ser humano, digamos que es la maratón de los caballos, digamos. Ajá. ¿Y requiere mucho entrenamiento, preparación de los caballos? Sí, correcto, es lo mismo que un deportista, tenés que irlo haciendo de a poco y a diferencia de otras actividades de equitación, estos caballos no pueden correr hasta que tienen 5 años, empezarse su primera experiencia y la plenitud la alcanzan entre los 10 y los 12 años, más o menos. Debe ser atrapante porque es todo un desafío, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aparte son animales, como te dije anteriormente, maravillosos. O sea que es muy lindo compartir con ellos todo el proceso de entrenamiento, el adiestramiento y todo. Y además tenés una hostería ahí en Barrial, Aparte tengo Ricardo. una hostería, sí, tengo un campo acá con una hostería. Estamos muy involucrados con el tema turístico y bueno, en eso transcurre mi vida diaria, digamos. El año pasado pasamos un par de días por San Juan, nos debemos con la familia un recorrido de varios días porque está hermosa la provincia y hablábamos con un amigo tuyo que es suizo, estuvimos en la hostería de él ahí pegadito al Sonda, que él es Ah, guía Rafael Goliat. turístico. Sí, 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 sí. sí, hablamos de vos y bueno, nos decía hay que ir al Barrial porque es una zona hermosa y única de nuestro país, ¿no? Al pie de la cordillera de los Andes, a 1700 metros, un lugar de aire puro, es espectacular, es muy lindo. Es un valle cordillerano realmente con muchas características no comunes. Y por qué ese lugar puntualmente elegiste de San Juan, Ricardo? Yo pasé gran parte de mi infancia por acá porque tenía mi familia de estancias acá en esta zona, entonces, bueno, siempre los recuerdo y todo. Y cuando terminé mi actividad deportiva, digamos, empecé a venir y, bueno, todo una cosa lleva a la otra. Empezamos el 5% de mi vida acá, el 10, el 15, ahora estoy el 90% de mi vida acá. Y Barrial es una población pequeña de 5.000 Sí, habitantes. es un pueblo de 5.000 habitantes que está, como te dije, a 200 kilómetros de San Juan, a 1.700 metros de altura, al pie de la cordillera de los Andes.
O sea, es el único valle en toda la cordillera que tiene los grandes picos de 6.000 metros, 5.000 y pico de metros al pie, ¿viste? O sea, estás sin ninguna precordillera anterior, digamos. Y cómo son los inviernos para ir? ¿O es recomendable ir con Invierno, más calor? acá el clima es muy lindo, pero lo que pasa es que en invierno hace mucho frío de noche y en las madrugadas, pero bueno, hay que venir preparado. Ahora con la ropa que hay es cuestión de prepararse. Es tal cual, es tal cual. Sí, Ricardo, sí. ahí empiezan a preguntar la gente, se están conectando muchísima gente preguntando. Vamos a comenzar con lo que fue tu etapa de la Fórmula Uno, donde mucha más gente te conoció, ¿no es cierto? Sí, Fueron 2 años ahí del 79 al 81. sí, sí, correcto. Sí, fueron 2 carreras en el 79, medio año en el 80 y 2 o 3 carreras en el 81. Y bueno, es toda una película tu comienzo en la Fórmula Uno, aquel 28 de septiembre del 79 con el Gran Premio de Canadá, ¿no? Sí, muy, muy complicado todo, pero tuve la suerte de poder llegar. No, no es que uno esté satisfecho con lo que hizo, porque nunca hay que estar satisfecho, pero pude llegar que en un momento muy complicado y se dieron las circunstancias también y bueno, yo trabajé para eso durante mucho tiempo, esa es la realidad. Claro, porque en definitiva, bueno, se dieron las circunstancias en un fin de semana muy particular que ahora vamos a contar a la gente, pero hay un recorrido tuyo muy bien planificado, muy a tu estilo, ¿no? Todo fue consensuado, planificado, proyectado. La idea era debutar en el 80 y la circunstancia de que Lauda se baja del auto ese fin de semana apura Claro. todo, ¿no? Sí, eso fue inesperado, pero bueno, Eccleston sabía que eso podía ocurrir, pero a mí él ya me tenía preparado, o sea que el que no lo sabía era yo, pero yo estaba preparado ya para correr en Fórmula Uno, o sea, había hecho muchos entrenamientos, aparte me había hecho correr mucho en la Fórmula Uno inglesa, que eran los autos muletos del año anterior, de la Fórmula Uno internacional, la cual corríamos en circuitos en Inglaterra, en Bélgica, en el sur, en Italia y en el sur de Francia. En la Fórmula O sea Aurora, que nos habíamos acostumbrado a manejar potencia. claro, la Fórmula Aurora era, ¿no? Con los autos del año Claro, anterior. exacto. Sí, Ahí, ahí corría con un Arrows. sí, y Pero ganaste en Brajach. en Branch gané, sí. Eso fue Y importante. las crónicas de la época, a ver, decime si algo está mal, ¿no? Viniendo obviamente de Germán Sopeña, que uno, me puse a leer el artículo completo Sí, de ese fin de semana, decía que vos tenías previsto el otro fin de semana correr en Silverstone y te fuiste a hacer sí, el sellar en el consulado de Estados Unidos, perdón, el consulado ahí de Canadá, de Montreal, para Montreal. poder entrar a Inglaterra, ¿no es cierto? Después Claro, sí, Malvinas. sí. Y vos te Sí. fuiste, a la mañana estuviste ahí en el circuito, te fuiste al centro en el subte, en el metro, y cuando volviste te encontraste que era toda una revolución. La verdad que el hotel quedaba muy cerca del circuito y prácticamente podía llegar caminando, esa era la realidad. Y yo llegué, estaba haciendo una llamada en el lobby y lo vi entrar al Auda, pero yo sentí el ruido de los motores de Fórmula Uno que estaban clasificando. Entonces él me miró y bueno, yo también lo miré, pero no me dijo ni una palabra. Y yo inmediatamente salté como un resorte y me fui para el autódromo. Bueno, al primero que me encontré fue este Berta que me dijo, te está buscando Eccleston. Y cuando llegué, me dijo, ¿dónde estabas? ¿Dónde te metiste? Y bueno, se fue toda la historia y ahí empezó todo el, todo el tema. Pero Dicen que bueno, cuando Lauda se bajó, enseguida Eccleston dijo, llámenlo a Ricardo, y que vos no estabas en el claro, circuito, ¿no? Y te llamaban por sí, los parlantes. no, estaba desesperado. Entonces, y aparte, Nicky se portó muy bien, ¿eh? Lauda se portó muy bien porque Eccleston le dijo, bueno, ¿pero qué hago? Y me dice, no, si lo tenés a Ricardo, me dijo. Entonces, si cualquier cosa, está mi ropa ahí, me dejó la ropa. O Ajá. sea que un detalle. Tenías una relación con Lauda porque vos ibas habitualmente a las carreras acompañando a Claro, Eccleston. yo iba con Eccleston, así que a Lauda lo conocía y todo, o sea que estábamos ahí siempre en el mismo box y todo, o sea que había una relación. Aparte que girábamos todo alrededor de Eccleston, o sea que la relación estaba. Eh, lo que pasa que Lauda se le venció el contrato ese viernes, bueno, entonces
Eccleston no sabía si él iba a continuar o no iba a continuar. Pero bueno, la relación entre ellas era muy buena, pero era profesional. Entonces digo, yo hasta aquí se terminaba hoy mi contrato, cumplía otra cosa. O sea que esa fue la realidad. Aparte, el piloto número uno ese año había sido Piquet. Lauda siempre Ajá. estaba atrás. ¿Por Así condiciones que o por contrato? Porque dijiste el piloto número uno era Piquet. no, Brasil tenía una política de poner pilotos, como siempre, y Piquet estaba muy, muy bien sólido en su parte, digamos, institucional, si lo queremos llamar de esa manera. Y bueno, era el piloto que Eccleston tenía, ¿viste? O sea, a mí me dijo que lo apreciaba mucho y punto. O sea que cuando yo entré ahí ya sabía que Piquet era el número uno y sin ningún problema, ¿viste? O sea, no sé. Y a Lauda le pasó lo mismo, porque Lauda había sido piloto número uno el año anterior. En esa Ujú. época no era igual que ahora prácticamente no hay diferencia, o sea, las diferencias son mínimas. En aquella época estaba muy marcado lo que era un piloto uno y un piloto dos, o sea, los únicos dos equipos que tenían prácticamente la misma atención en ingenieros, mecánicos, motores y todo era Williams y Ferrari. En el caso nuestro, por ejemplo, yo terminaba usando los motores para la clasificación que Piqué había corrido en la carrera anterior o las gomas de, de clasificación eran muy, muy justas, los juegos de goma, entonces no es como ahora que, bueno, que es totalmente distinto, o sea, eh, la cosa evolucionó favorablemente de una manera maravillosa, y eso Eh, debido a Eccleston, por supuesto. eso es bueno remarcarlo, Ricardo, porque siempre, viste, cuando se hacen opiniones de cualquier circunstancia, hay que tenerlo, hay que tener en cuenta en tiempo y lugar, no visto desde acá, sino visto del momento. Y esto que vos remarcás, era bien marcado el piloto uno y el piloto 2 estaba bien marcado en esa época. No, sí, por supuesto. Aparte había que llegar a la Fórmula Uno no es fácil, es bastante complicado. Y si uno, yo tuve mucha suerte, bueno, yo trabajé mucho para eso, pero tuve mucha suerte y a mí me ayudó mucho Eccleston. O sea que si no, yo no hubiera podido llegar. Esa era la realidad. O sea que, pero bueno, creo que eh, en algunas carreras, no sé si fueron dos, tres o cuatro, no me acuerdo en este momento, pero estaba Carlos entre los primeros 10 y yo entre los primeros 10 en la clasificación. O sea, un día me lo dijo Eccleston, ustedes los argentinos, me dijo, tienen dos pilotos en los primeros 10. Y eso lo hacía normalmente Brasil, pero nosotros no. Remarcás mucho que todo lo que te ayudó Eccleston. Había una relación con vos muy especial, ¿no? De hecho, todo comenzó y en esa capacidad que siempre tuviste de aprovechar cada instante, cada momento, te lo cruzaste en el Automóvil Argentino una vez y ahí te presentaste. Sí, porque yo quería correr en Europa y todo el mundo me aconsejaba acá que fuera Italia. Entonces yo había hecho un análisis de que todos los equipos estaban en Inglaterra y el que manejaba la cosa era Eccleston. Entonces creo que a mi entender no había otro lugar que ir ahí, estar donde estaba la gente que manejaba el deporte este. Y bueno, Eccleston fue una buena entrada y bueno, me guió y después del año y medio de estar allá ya tuvimos una relación más estrecha. Yo ya firmé un contrato como piloto con él, o sea que ya la cosa fue mucho más estrecha. Conmigo se portó excelentemente bien, yo lo respeto muchísimo y le tengo un gran aprecio. Ricardo, te lo cruzaste, dice la historia, ¿no? No sé si es así. Vos eras campeón argentino del turismo nacional. Te lo cruzaste en el Automóvil Sí. Argentino, te presentaron como campeón argentino y vos le dijiste que querías correr en Europa y él te dio su tarjeta y ahí aprovechaste esa oportunidad para ya generar la relación. Sí, sí, así fue, pero no, pero yo me le presenté, no me lo presentaron. Ah, vos te presentaste, lo encaraste. Yo me presenté y ahí después le dijeron que era un chico que había corrido acá y que había un campeonato y todo. No, no es que te facilitaron la cosa, ¿no? Bueno, No, sí, nunca sabemos cómo es. facilitaron nada. Sabemos, Nunca facilitaron nada. después No, salen de nunca la foto, facilitaron después salen todos en la foto, lo sabemos, pero facilitar nada. no facilitan nada, ¿no? No, pero bueno, vos sabes cómo esto es en todo deporte, ¿no? No solamente en el automovilismo, la parte dirigencial es sumamente importante, ¿viste? Y si los dirigentes no están a la altura
de las circunstancias, ¿viste? A veces perjudican mucho a los deportistas, ¿viste? Así que hay que tener mucho cuidado. A mí me tocó muy mala suerte, porque en ese momento había una guerra muy grande entre Balestre y Eccleston, que, que, bueno, de acá en Argentina habían tomado Claro. los dirigentes de Argentina, que eran los de la Federación Internacional de Automovilismo, habían tomado partido con Balestre. Al tomar partido con Balestre estaban con el enemigo. Y yo estaba con el enemigo de Balestre, supongo, entre comillas. ¿Viste? O sea que una tontera, ¿viste? Pero perjudican mucho de esa manera. Vos llegaste a tener tal relación que viajabas con Eccleston en el avión de él, ¿no? A las carreras. Se generó una relación Bueno, extra no, piloto, dueño de equipo. sí, no, pero por supuesto, él me llevaba a todas las carreras. Ujú. Me llevaba Eh, porque estaba conmigo siempre. y aprendiste mucho, imagino, al lado de él, ¿no? Y por supuesto, sí. Eh, 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 aprendí muchísimo. Y aparte, lecciones de vida, pero es muy importante. O sea, siempre digo de que tuve la suerte de poder llegar a la Fórmula Uno de la mano de él. Si no, era imposible, no podía entrar. Ujú. No hubiera habido posibilidades. Claro. No Corrí era una las cuestión primeras dos carreras de económica. Fórmula Uno sin ningún, corrí las dos primeras carreras de Fórmula Uno sin ningún sponsor. Y encima con la parte institucional en contra. Tal cual, Así tal cual. que, Aparte, bueno, Ricardo, en aquella época, vos hablábamos recién de Piquet. Parmalat, que era auspiciante del equipo, había entrado muy fuerte en Brasil. Sumado a todo lo que era el apoyo de Brasil, encima Parmalat, que respaldaba a Piquet de una forma increíble, ¿no? no, las empresas multinacionales que tenía Brasil era importante, pero aparte de las empresas multinacionales que tenía Brasil dentro, era muy importante también el trato que le daban a Eccleston. Eccleston tenía oficinas en San Pablo. eh, yo he estado en Brasil con Eccleston y siempre lo trataron muy bien, ¿viste? Era ningún problema. Acá, acá era distinto en Argentina. Una Eh, vez, ya lo podemos decir, pero bueno, una vez bajamos con él en Ezeiza y salimos en la tapa de un diario, ¿viste? El titular era Llegó el pirata, ¿viste? sí, sí, sí. Y ha Siempre dado muchas manos a los pilotos argentinos, como es tu caso, como el caso de Carlos Reutemann, y también para que Argentina tuviera su gran premio, ¿no? sí, bueno, pero llegó un momento que un poco, a mí me dijo nunca más, cuando yo no dije, cuando decidimos que no iba a correr en Fórmula Uno por el momento y me ofreció correr en Estados Unidos, yo le dije de que no sabía si lo iba a hacer, ¿viste? Y todo, papá, papá, y él me contestó, yo nunca más voy a tener un piloto argentino después de vos y la Argentina no va a tener Grand Prix por 15 años. Y así se dio. O sea, volvió recién en el 90 y pico. No, o sea, tenés que estar, tenés que tener cuidado cuando estás con gente importante, no cometer errores, porque si no después Sí, los pagas caro. O sea, sí, sí. ¿Seguís teniendo relación con él? ¿Cada tanto estás en contacto con él? cada tanto sí, o sea, una nota, una carta, una cosa así, sí, pero él es un amigo y él lo sabe, ¿viste? O sea que ahora se casó de nuevo, va a tener un hijo, o sea, que está todo Sí, perfecto. personaje. Aparte, la capacidad, Ricardo, porque hablar de la Fórmula Uno cuando él la agarró y comenzó a manejarla, el Sí, enfrentamiento con lo que era la FIA, con Balestre, un populista, sí, 100%, y lo que hizo de la Fórmula Uno es el evento que más televidentes tiene en el mundo después de los Juegos Olímpicos, marca lo que significa, ¿no? Lo que ha hecho, no, es un hombre, Eccleston es un hombre brillante, o sea que no cabe duda de eso. O sea, lo hizo muy bien. Y gracias el automovilismo le tiene que dar las gracias donde puso la Fórmula Uno. O sea, la tal. cambió totalmente. O sea que, Eh, Ricardo, volviendo a aquel Gran Premio de Canadá, dicen que estaba Rupert Keegan ahí, que era rival tuyo en la Fórmula Aurora. Cuando vos no llegabas, estaba en el box esperando que vos no aparecieras para poder subir. no, si cuando llegué faltaban, qué sé yo, 8 minutos para terminar el turno de clasificación. Entonces, como a mí me dice, ahí está tu auto, ¿dónde te metiste? Ahí está el auto, ese auto es para vos. Entonces yo miré el auto y pensé, no tengo ropa, ¿no? ¿Cómo me subo? No tengo nada, ¿viste? Una cosa. Y,
y bueno, me dice, Nicky te ha dejado ropa ahí por los dos. Entonces le dije, no, no, no hay tiempo. Me dice, no, sí hay tiempo, le digo, porque yo se me cruzó, así tuve una pantallazo de que ya conocía muy bien el ambiente. Para mí hubiera sido muy difícil esperar toda esa noche hasta el otro día, porque hubiera habido mucho lobby para ese lugar, ¿me entiendes? Y como yo no tenía ningún respaldo, a lo mejor Eccleston hubiera dicho, bueno, después te doy la oportunidad más adelante, una cosa Claro. así, pasado. Pero al sentarme en ese auto y dar 2 vueltas, aunque sea, ya quedé en la lista. Ujú. Ya yo reemplacé al Audi y quedé, o sea que al otro día, bueno, esa noche me quedé hasta tarde arreglando la butaca, arreglando todo lo que tenía que arreglar del auto para mi posición, digamos, porque era un auto que yo no, era del Audi, no era mío. Y bueno, y así lo pude poner, clasificar al otro día. O sea que bien, o sea que sin Eh, ningún problema. Y en carrera venía muy bien, estaba cuarto, largué muy atrás, largué en la Largaste grilla 17. 19. Claro, Sí, o 17 largaste. 17. Sí, y llegué a estar cuarto, lo estaba alcanzando a Pironi, que estaba tercero, y bueno, se soltó algo en la caja de cambio y tuve que entrar a boxe. Tuve la suerte que se soltó y quedó en cuarta, entonces pude llegar a boxes, porque si no, si me quedaba en neutral, se paraba y chao. Eh, Llegué a boxes, me pusieron un juego de gomas nueva mientras me arreglaban eso y ahí salí. Y bueno, terminé séptimo. Bien, fue como debut, importante. Me dieron los periodistas internacionales el trofeo a la revelación de la carrera, bueno, todas esas cosas que hacen ellos. Pero bien, bien. Pero, Ricardo, vos lo contás como si fuera algo simple. Fuiste 17 entre 28-30 porque quedaban autos afuera de la Sí, clasificación. Te pusiste sí. la ropa de Niki Lauda, las botas te eran 2 números más grandes, no te permitía hacer puntitaco. No, nada, de casualidad podía que el auto fuera derecho, si no me Y sobraba no ropa conocías, por todos lados. y no sabías para qué lado eran las curvas cuando saliste, ¿no? No, era la primera vez que andaba en ese circuito. O sea que sabía, todos los pilotos del nivel que tenía yo en ese momento, sabía que había que doblar a la derecha y por la izquierda, pero no sabíamos dónde estaba nada, todos los detalles, no lo sabés. O sea que no, es complicado. Pero en carrera anduvimos muy bien. O sea, pude Y recuperar y pasar muchos autos, o sea que, no, fue lindo. Fue lindo, fue hiciste, una... si clasificaste a 9 décimas del Lole, dejaste Sí, afuera a eliminado pilotos como Keijo Rosberg, que 3 años después era campeón del mundo. Y bueno, y sí, fuiste séptimo al final de la carrera. sí. Y bueno, y por otro lado, Ricardo, en esta época, porque en esa época no entregaba puntos, hubiese sumado puntos el día de tu debut. Algo, digamos, Claro, impresionante. no, yo creo que si no se suelta eso, que bueno, son cosas que pasan, terminaba en el podio, ¿viste? Porque el auto funcionaba muy bien y yo estaba muy bien y ya lo iba a pasar a Pironi, pero, pero bien, está bien, son cosas que pasan, en las carreras siempre pasan cosas imprevisibles y todo. Pero hay cosas lindas, ¿viste? Yo, bueno, salgo y me voy al motorhome, termino la carrera, me voy al motorhome feliz, todo, me estoy secando un poco con una toalla, estoy tomando agua, ¿viste? Y todo, entonces ahí entra Eccleston y me dice, mire, me dice, ahí te está esperando el periodismo internacional. Entonces le digo, bueno, gracias, ya salgo. Entonces me dice, una cosa, no te vayas a olvidar que todo esto que ha pasado hoy es gracias a mí, ¿eh? Bien claro, ¿no? Claro, sí, Pero así con todo, ¿no? sí, Así de claro. sí, Es blanco, sí. negro, pero bien clarito. Y de hecho tenía razón, Ricardo. Y tenías razón, por supuesto. Claro. Es- ¿Habías manejado el auto antes de subirte ahí en Canadá ese día, el viernes? No, yo había hecho pruebas, había probado autos de Fórmula 1, por ejemplo, estaba en Silverstone probando y estaba probando Arrow, suponete con que el piloto de Arrow era Jochen Mass. Entonces me llamaban a mí, me hacían probar el mismo auto que Jochen Mass. Después probaba Piquet y me llamaban a mí, me hacían subir en el mismo auto que Piquet, misma temperatura, mismas gomas, mismos motores, todo igual. ¿Eh? No, no son tontos, ellos te prueban. O sea, no te dan una oportunidad que te subas a un auto si no saben hasta si te despertás de noche o qué es lo que haces, saben todo.
O Ricardo, sea, te y estudian. Sí. te van estudiando y vos hiciste todo el trabajo previo. ¿Qué te dijo el Lole cuando terminó la actividad y te fue a saludar? No, Carlos me felicitó. No, no, bien, Carlos, bien. Todo bien. Es un amigo, Carlos. Gran piloto, Carlos. Mm, Tendría que haber sido campeón del mundo. Tal cual, tal cual, tal cual. Un fenómeno el Lole. También cumplió años, vos cumpliste años ayer, bueno, te saludamos y bueno, también el Lole cumplió en estos Cumple un día días. antes que yo. Un día antes Tal que yo cual. cumple. Él cumple el 12 y yo el 13, sí. Tal cual. Y hablaba recién de Jochen Mass y vos le ganaste ese día a Jochen Mass, le ganaste a muchos. Y como dijiste vos, sin conocer el circuito, giraste el sábado, clasificaste, quedaste a 9 décimas del Lole y el domingo venías avanzando desde el cuarto lugar para el podio. ¿Mirás la Sí. Fórmula 1 actual? Te pregunta ahí alguno de los, Gustavo, que están mirando la charla. No la sigo mucho, pero sí lo que me atrae mucho, y como hay tantos programas o sea, hay tanta información sobre la Fórmula Uno, lo que me atrae mucho es la parte técnica, la tecnología aplicada. Eh, Me encanta eso, y aparte veo que nosotros éramos profesionales en nuestra época, pero los pilotos actuales son súper profesionales. Aparte, eh, los autos son una maravilla, los autos son mucho más largos que en dimensión que lo que teníamos nosotros. Eh, por ejemplo, la precisión con que manejan. Mucha gente dice no mueven el volante y si no necesitan, es como hilvanar una aguja, es algo, aparte los circuitos han cambiado, las medidas de seguridad, todo es totalmente distinto. Por eso me interesa tanto. Aparte de ellos, nosotros en la época nuestra, si no teníamos cubiertas y motores, no podíamos probar, no nos podíamos entrenar. En cambio ahora tienen simuladores, tienen todos los presupuestos han cambiado, o sea que es toda otra cosa, para ¿Podemos mejor. decir que son como pilotos de casa hoy? No, yo creo que son más profesionales que nosotros. Lo que pasa es que nosotros para llegar en aquella época teníamos que ser hombres, ¿viste? Y teníamos que trabajar mucho para llegar y todo. Ahora llegan muy jóvenes. Por eso le han puesto un límite de edad para no más, no menos de 18 años, porque si no, eh, ellos entrenan en un simulador. Vos me decías que no conocías el circuito de Montreal, y ahora actualmente se suben, apretan un botón y tienen el circuito y se ponen en el simulador y practican. O sea que, si bien no es lo mismo, pero aparte tienen todo un sistema que lo ha producido el progreso de la Fórmula Uno en su aspecto económico, digamos, como deporte profesional, ha permitido que hayan managers, asesores, de todo alrededor de un piloto. Entonces está mucho más protegido. En la época nuestra, por poco teníamos que andar con una lapicera en el buzo por si había que firmar algo. Había que hacer todo, conseguir el apoyo publicitario, Claro, el sí, contacto, y después que sí. terminabas con todo, tenías que pensar en el auto de carrera. Y después tenía que empezar a correr encima. Sí, sí. Ricardo, en esta época, si nosotros viéramos, vos en 4 oportunidades en tu corta trayectoria en la Fórmula 1 hubiese sumado puntos. Fuiste séptimo el día de tu debut en Canadá cuando venías para llegar al podio. Fuiste séptimo Sí. en el Gran Premio de Argentina al año siguiente, fuiste octavo en Brasil y décimo en Sudáfrica. Es decir, te metiste 4 veces dentro de los 10 mejores cuando había un 50% más de autos, porque había 30 autos en aquella época. Sí, sí, no, sí, estuvimos, o sea, en los momentos que me pude mostrar con el auto que tenía, eh, lo hice, ¿viste? En Sudáfrica, por ejemplo, que era una carrera sin puntos porque estaba la lucha de ahí la FEI le había retirado los puntos de esa carrera. Y Cuando se hizo bueno, la huelga. llovía, claro, llovía. Y bueno, yo llegué a estar segundo en esa carrera con lluvia. Después paró de llover, tuve que parar en box. No era igual que ahora, se armó un lío tremendo para cambiar las gomas y todo. Y bueno, terminé creo que octavo, séptimo, no me acuerdo. Y, o sea, hay oportunidades, ¿viste? Que tenés y podés tener suerte de aprovecharlas. Pero el auto ese de Sudáfrica andaba muy bien. O sea, el auto estaba muy bien, tengo que reconocerlo. O Y vos sea venías que, segundo bajo el agua. Eso también te lo iba bajo a el agua sí, comentar pues ahora. se empezó a secar la pista y bueno, tuve que parar a cambiar goma y ahí se armó un lío. Sí.
¿Y por qué te reemplaza Rebaque a mediados de temporada? Imagino que por una cuestión de dinero. No, yo no tenía todo el presupuesto para correr y Eccleston lo sabía, yo no le había mentido. Entonces él buscó su alternativa también para continuar, porque necesitaba tener patrocinadores. Es más, en Sudáfrica también me hizo correr sin ningún sponsor, porque corrí con la publicidad de Pemex, o sea, de petróleo Ajá. mexicano, Sí. ¿no? Que Ujú. no fue. O sea Sí. que él, no, él sabía, yo nunca mentí, nunca, porque no es mi manera de ser, aparte me parece más correcto decir las cosas como son. Y a eso, Aparte que sí, perdón, te escucho, Ricardo, perdón. no, es fundamental eso en ser correcto, ¿viste? Más cuando te están dando oportunidades, sin que vos pongas nada, ¿viste? O sea, que ese es el Tal cual. tema, ¿viste? O sea, ¿Y cómo? yo Sí, perdón, te escucho, sí, Ricardo. te escucho, no, te escucho, te escucho. No, no, ibas a decir algo, te interrumpí yo, discúlpame. No, no, que él siempre estuvo esperando que surgiera algo institucionalmente de la Argentina o surgiera algo de algún otro lado, pero no había. O sea, llegar ahí es muy difícil, hay mucha política, hay mucho dinero de por medio, hay muchas cosas, ¿viste? O sea que eh, llegás por capacidad, pero aparte de la capacidad y el talento, tenés que tener los otros también. Y acá apoyo en la Argentina casi nulo. No, no, estaban en contra de él. O sea que no había ninguna posibilidad de apoyo, ¿viste? O sea, Sí, no, sí, no había ninguna posibilidad porque acá estaban alineados en la línea de Balestre, que quería separar la Fórmula 1, o sea, hacer otra Fórmula 1 paralela. Pero lo más triste de todo esto es que yo, conociendo todo el ambiente, ¿eh? Eh, a los 6 meses Balestre con Eccleston andaban juntos claro, y los que quedamos mal fueron los de acá. No sé tal si cual. Sí, porque habían quedaron, arreglado. habían arreglado Claro, tal cual, tal cual. Y vos te claro. perdiste la oportunidad justamente por eso de esa Y lucha. hubiera sido muy lindo, viste, que en todos los aspectos sería muy lindo de que tu país, como deportista, no estoy hablando solamente del automovilismo, un deportista que hace tanto esfuerzo necesita tener una parte de la dirigencia, ¿viste? Que lo apoye también desde el punto de vista de la política, de todo el tema ese. Eso es muy importante. O sea, a veces ayuda mucho. El- no se puede llegar solo. Es una utopía, digamos. Sí, es lo institucional, el respaldo institucional, más allá de lo económico, es muy importante Eh, porque ven que están todos alineados por el mismo camino. No, y que más o menos si están todos alineados por el mismo camino, la parte económica sale de algún lado. Clarísimo, clarísimo. ¿Y cómo llegas a Tyrrell, Ricardo? No, yo lo conocía a Tyrrell, por supuesto, a Ken. Y bueno, Eccleston le dijo a Ken, ¿por qué no lo tomás a Ricardo? Y bueno, me dio 2 carreras. Ujú. También sin Bueno, me respaldo. dio- no, conseguí algunas cosas, ¿viste? Por algún lado, ¿viste? Pero bueno. Pero Tyrrell, te digo que en esa época, el equipo de Tyrrell era un equipo ideal para un piloto eh, que quería aprender, ¿viste? Él te decía las cosas. Por ejemplo, yo corrí 2 carreras con él, Argentina y Jacarepaguá, en Río. Y se ponía a hablar con vos y te charlaba, te decía, mirá esto, fíjate, Jody Scheckter cuando corrió bajaba el alerón un punto, hacía tal cosa en este lado, hacía esto, lo otro, y te contaba cosas. Entonces te estaba diciendo hasta cómo poner el casco dentro del bolso. Y eso es muy importante, porque en el automovilismo internacional vos tenés un ingeniero, y el ingeniero en esa época enchufaba el comunicador y te decía sí, y esperaba que vos le dijeras las cosas. Nadie te ayudaba en nada, ¿viste? En Ujú. cambio, estando en Tyrrell te enseñaba él, o sea, te ayudaba. Eh, eh, a mí realmente me dio algunos detalles bárbaros, ¿viste? Y Gordon Murray también era muy bueno, pero Gordon no era una persona muy excelente persona, Gordon Murray, y era un gran diseñador. Yo lo aprecio mucho.
siempre una palabra justa en el momento justo, pero era una persona que te daba una solución de un turno de clasificación al otro. No Ujú. era un Follieri o un Colin Sharman que en 5 minutos te cambiaban todo y te decían, hagamos esto. Pero estamos hablando de gente que está en un nivel altísimo, ¿no? Por Sí, supuesto. O sea, tal cual. Son lo que referentes, pasa es íconos de que la Fórmula Uno. cuando empezás a conocer un poco, te pone, es más o menos lo mismo que los actores de cine, que no quieren trabajar con tal director o no quieren trabajar con el otro, porque yo estoy igual. Qué lindo lo de Murray, porque bueno, necesitaba su tiempo y Forghieri era un hombre que resolvía rápido. Y Ken Tyrrell, que era de la época de los talleristas, como le decían en aquella época, un docente, ¿no? Un hombre que les gustaba también cuidar y enseñar a sus pilotos, ¿no? Sí, por supuesto, aparte, bueno, con Jackie Stewart, mira todo lo que hicieron. Impresionante. O sea, no. Y Ricardo, ¿y por qué se produjo ese cambio tan drástico en la Fórmula Uno? ¿Era necesario vos con tu capacidad empresarial, un hombre cercano a Eccleston, analítico, era necesario hacer este cambio a lo que es la Fórmula Uno actual, a tu juicio? Bueno, yo te puedo decir mi opinión. Yo creo que el progreso ha sido tremendo. En esa época me acuerdo que contaba muy no en desacuerdo, pero no le gustaba mucho que las grandes fábricas entraran, porque decía que cuando entraban las grandes fábricas ganaban todo durante 2 o 3 años y después se retiraban. Pero eso él lo solucionó, porque entraron y se quedaron, vos visto que se quedan. Y bueno, era una Fórmula Uno en la época que yo corría, en la década del 70, el 80, fines del 70, fines de la década del 70 y principios del 80, donde había en 20 segundos al final de la carrera había a lo mejor 5 autos, Ujú, ujú. cosa que después dejó de existir eso, porque Tal todos los cual. motores eran Cosworth, había un Cosworth de línea A y de línea B, y después había Ferrari y Renault que estaba empezando con el turbo, pero eran los motores más o menos parecidos, o sea que Ujú. no había tanta diferencia. Pero bueno, era una época difícil, había muchos accidentes, en fin, la Fórmula Uno ha progresado en seguridad, nosotros convivíamos mucho con la muerte, en cambio actualmente no, eso no, es hay que estar más relajado en ese aspecto porque el público no quiere que la gente le pase, que los pilotos les pase lo que les pasaba en aquella época. Era muy Correr complicado. en aquella época, Ricardo, vos corriste, bueno, hablábamos Montreal, lo peligroso que era en su momento, Joaquín Glen, No, era muy circuitos. peligroso, muy peligroso. Aparte, antes de la época mía, el problema era que se prendían fuego los autos cuando chocaban. En la época mía, íbamos sentados en el tren delantero y adelante era una lata de cerveza, o sea que cualquier accidente te rompías todas las piernas. Le pasó a Pironi, le pasó a Ronnie Peterson. Todo. Después, los circuitos no tenían las medidas de seguridad eh, buenas y bueno, una serie de cosas. Ahora todo es una maravilla, o sea, tienen helicópteros donde te pueden operar en vuelo, ¿viste? Tienen de todo, ¿viste? O sea que no, eso es una tranquilidad muy grande. ¿Y qué recordás de la época de la Fórmula 2 europea? Y bueno, ahí fue cuando empecé a aprender todo, ¿viste? O sea, complicado, el primer año muy complicado, pero después, el segundo año ya anduvimos bien. Era No, competitiva, linda la ¿no? Fórmula 2. Era muy competitiva. Corrían siempre 4 o 5 pilotos de Fórmula 1 en la Fórmula 2, porque como no había tantas carreras de Fórmula 1, para mantenerse Ujú. activos y en entrenados, corrían en Fórmula 2 también. O sea que era lindo porque nosotros que estábamos aprendiendo, por ahí corríamos al lado en aquella época, viste, cuando corría Lafito, corría Regazzoni, con nosotros, Jochen Mass, viste, que lo invitaban a correr una carrera en Fórmula 2. Era importante, era lindo. Y aparte Y, aprendes mucho. sí, circuitos aparte hermosos. Recuerdo en Sicilia, en Etna, ahí rodeando una especie de las flores italiano, ¿no? Alrededor del lago. En Era, Pergusa, era, claro, en Pergusa, sí. y, y después, Ricardo, y qué lindo cuando pudieron hacer la temporada acá en Argentina y venir a correr esas dos fechas en Buenos Aires y en Mendoza, ¿no? Sí, fue lindo también, para que la gente pudiera ver acá lo que era, ¿viste? Pero siempre en aquella época se hacía ese tipo de cosas. Ahora la Fórmula 1 tiene tantas carreras que es imposible. O sea, que, eh,
Sí. Ahora, Ricardo, Pero yendo bueno. para atrás, ¿cómo pegás un salto tan gigantesco de un turismo nacional a un auto de fórmula? Y tenía la idea siempre. Bueno, yo acá había corrido en casi todas las categorías, ¿viste? Pero siempre tenía la idea. Y probé Fórmula 2 acá en Sí. Argentina, en la Fórmula 2 Argentina. Sí, probé, me entrené un poco. Pero cuando llegué allá me di cuenta que no sabía nada y que tenía que empezar de cero. O sea, ese es el problema que acá en la Argentina hay muy buenos pilotos. Y en aquella época también había muy buenos pilotos. Lo que pasa es que el salto, no manejamos autos parecidos a los de ellos, a lo que se maneja allá. Entonces la potencia, la relación peso-potencia, todo era totalmente distinta. Eh, entonces era empezar de nuevo. El primer año de Fórmula 2 Internacional fue muy, muy duro, porque eran autos de 500 kilos de peso con 300 caballos de fuerza. O sea que, y con pilotos extraordinarios, ¿viste? O sea, eh, entonces, y primero que no conoces los circuitos, no sabes las relaciones de caja que tenés que usar, no sabes cómo poner a punto el auto, en fin, son un cúmulo de cosas que no las podés aprender en un día. Tenés que ir paso por paso y ir aprendiendo. En- Y tampoco podés preguntar, porque si preguntas quedas como un tonto, ¿viste? O sea, preguntás y te van a decir lo equivocado, ¿viste? O sea que, salvo que excepcionalmente encuentren a alguien, pero en ese ambiente, ¿viste? Tenés que aprender las cosas por vos solo, ¿viste? O sea que, hasta que te respeten. Cuando te y respetan ya es otra cosa. ya es otra cosa. Empezaban los autos alares también, ¿no, Ricardo? ¿Cómo? Ya empezaban los autos alares también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sí, no. La Lo velocidad de fundamental, curva. yo voy a ser, Carlos, muy crudo en lo que voy a decir, pero es verdad. Eh, Vos lo que no podés hacer en Europa, eh, 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 siempre tenés que demostrar coraje y hacerte notar. Si vos pasás desapercibido, estás liquidado. O sea, vos tenés que hacerte notar. Si tenés que chocar a todos los autos en la primera curva, chocarlos a todos, pero hacerte notar, ¿viste? Tenés Claro. que, y no ceder el paso fácilmente, tenés que ser un perro de presa. Si no sos un perro de presa, ya no puede funcionar, porque todos los demás son perros de presa. Entonces, Claro. no tenés muchas alternativas, ¿viste? Sí, sí, o sea, si no te destacás rápido, son pocas las chances y tenés que mostrarte Exacto. rápido y que si no, perdés, Eh, eh, vienen En la otros, época que digamos. yo fui, en la época que yo fui había 35.000 licencias de pilotos en Inglaterra y había 45.000 en Alemania y como 38.000 en Francia. Entonces, ¿cómo haces vos para que se fijen en vos o que te respeten por lo menos? Entonces, eso es Claro. lo más crudo, porque si vos ahí podés cometer un error y te puede costar caro, ¿viste? O sea pero tenés que hacerlo, porque si no, no hay manera de que se fijen. Ujú. Sí. Esa es la realidad, y más cuando vas solo, ¿viste? Y sin ningún tipo Vos ibas de- solo, solo, solo. No, no, solo, vamos. Yo me fui a Inglaterra solo, acá todo el mundo me decía que tenía que ir a Italia, ¿viste? O sea sí, guarda, yo adoro Italia, y mis abuelos Sí, son sí, no, italianos, pero todo perfecto, pero digamos, hablando de Fórmula fríamente, Uno, el centro del automovilismo lo manejaban los ingleses, entonces, tal cual, tal cual. sí. Ricardo, ¿y qué recuerdos tenés de la época del turismo nacional? Que tanto ahí pregunta la gente, que te recuerda con tanto cariño, una época áspera, ¿eh? No, era linda. Teníamos, te imaginas, corríamos con autos prácticamente iguales y había que tener mucho ritmo. Me acuerdo que había etapas en los grandes premios de 800 kilómetros, 700 kilómetros y la diferencia, los primeros 10 primeros en una etapa estaban en 3 minutos y pico. O sea que imaginaste, o sea que pinchabas una goma y quedabas fuera de la conversación. O sea que era Ser el campeón, turismo Ricardo, en nacional. aquella época del TN, ser campeón, tenía que manejar en la montaña, en la ruta, las carreras de larga duración, los autódromos. Ser campeón era un título gigantesco. No, y aparte había que tener, siempre respeto mucho esa categoría porque te ayudaba hasta pensar en los más mínimos detalles para poder sacar una ventaja, porque todo era muy parejo.
Entonces, la ventaja la sacabas vos si te dabas cuenta de algo que los demás no se hubieran dado cuenta. ¿Entendés? O sea, era como Y vos sacarle eras un muy metro de observador. ventaja. Vos eras muy Y uno observador. estaba, uno era medio obsesivo, ¿viste? Pero bueno, estaba mirando todo. Bueno, pero Ricardo, mira, un día le veía una nota a Enzo Ferrari que le decían que definía determinados pilotos, y cuando llegó el momento de Fangio dijo fue el primer profesional. De ahí estaba la gran diferencia con el resto, dicho por Enzo Ferrari. Y vos eras un súper profesional para la época. Sí, yo me tomaba las cosas en serio, o sea, que quería, siempre fui competitivo y me gustaba y quería ganar. Bueno, creo que está bien. Pero a veces para ganar tenés que ser un poquito más obsesivo que los demás, o Sí. darte cuenta de alguna cosa que los demás no se dan cuenta, o salir antes, qué sé yo, algo hay que hacer. ¿Y qué te gustaba más? ¿La montaña, los grandes premios, la No, pista? no, la pista yo andaba bien, y en la montaña llegué a andar bien, pero tuve que trabajar mucho y fijarme mucho como para ser consistente. Pero al último lo logré, porque gané 2 vueltas del noroeste, que gané 2 grandes premios, pero eh, no es lo mismo. O sea, la montaña es otra cosa, ¿viste? O sea, el sistema de frenado, ¿viste? Y todas las cosas que tenés que saber son totalmente distintas. Pero bueno, no te digo que wow, pero llegué a estar en la conversación, ¿viste? Y gané carreras. Y fuiste campeón en 2 años, así que en el promedio general fuiste el campeón. ¿Quiénes eran los rivales los más difíciles cuando había que ir a pelear cada una de las carreras, Ricardo? Mira, en la época mía había muchos pilotos, pero claro, nosotros teníamos una, ¿cómo te puedo decir? Nuestros enemigos era el equipo Peugeot, ¿viste? En Turismo Nacional. Y siempre te tengo que decir que Carlos Garro para mí era un piloto de cuidado, ¿viste? Siempre estaba pendiente de qué es lo que hacía. O sea, Era, era muy buen piloto, Carlos, ¿viste? O sea que era el que más me preocupaba, ¿viste? era el rival al que tenías que medir siempre. Exacto, sí. Aparte, en esa época, Ricardo, vos te acordarás, yo de memoria, mirá cómo sería fanático tuyo que mi papá Carlos le compra el auto a mi mamá, el primer auto, y le hice comprar un Fiat 125 rojo como el tuyo. Eh, y estabas vos. Bueno, hicimos algo por FIA, vendieron un auto, ¿viste? Vendieron un auto. Eran los autos rojos, primero la berlina, después las coupé. Vos, el Chango Exacto, Fernandino, el Chalo de Quesada y Cascote Juárez, los 4 autos claro, oficiales. Pero yo tenía exacto, dos sí, equipos. sí, Tenía al Pájaro, el Nene García Veiga, Cocho, Paco Mayorga, y me está faltando Pancho Alcuaz. sí. Cada carrera era una batalla. No, había muchos pilotos buenos y aparte que, no, se andaba rápido. Y aparte que, como te dije anteriormente, el hecho de que fueran autos muy parecidos mecánicamente en sus prestaciones, eh, eh, los detalles era lo que te hacía sacar la ventaja. Eh, y eso te daba tenías que tener ritmo, no perder concentración, ¿viste? Era una categoría muy linda. Mirá si hablando, bueno, soñando un poco, si en esa época se hubiera usado ese mismo concepto de tener autos iguales en fórmula, ¿viste? ¿Sabes? Los pilotos que Ujú. hubieran salido a hacer una categoría de fórmula, porque tenían que trabajar mucho en las suspensiones. Muchas de las Ujú. diferencias que sacaban en pista era en la puesta a punto, que no podías hacer mucho, era la comba nada más, los espirales, los elásticos, no podíamos hacer mucho, pero sin embargo ahí estaba la gran diferencia. Ricardo, ¿y lo último que hiciste fue el Rally de Argentina en el 81 con el Datsun? Sí, sí, la marca japonesa me invitó a correr con un automuleto, yo ya no estaba el- no estaba muy en el automovilismo, con un automuleto de Scheckter Meta, tenía el volante a la derecha, Ujú, porque ujú. él era de Kenia y manejan por el otro lado, igual que en Inglaterra. Y bueno, corrí en ese auto y volqué en la primera etapa. En la primera etapa. Sí. Y después Sí, corriste alguna en el CAP y bueno, ahí ya te retiraste.
No, Eh, ya Ricardo, no estaba. ya no estabas, no tenías ganas ya. No. Habías entregado todo. A la Sí. hora se para esto, se corta. Ricardo, quería tener tiempo para despedirte. Gracias por este tiempo que nos has dedicado. Yo te imaginás que lo disfruté muchísimo. La admiración que tengo por Ricardo Zunino, que siempre la he tenido, bueno, mucha gente no sabía. Y hay mucha gente que te ha disfrutado. Así que quiero agradecerte sinceramente, Ricardo. Haremos algún viaje en algún momento con la familia por Barrial y podré verte personalmente y darte un abrazo. Así que gracias por este tiempo para todos los seguidores de Campeones. Bueno, muchas gracias, Carlos. Realmente ha sido un placer hablar con vos. Realmente te lo digo de corazón. Te deseo lo mejor para vos y tu familia y bueno, será hasta pronto, ¿eh? Si Dios quiere, nos veremos prontito. Gracias, Ricardo. Hasta pronto. Chao, hasta El luego. Colorado, chao Ricardo, el Colorado Ricardo Zunino desde Barrial, desde San Juan, pudimos tenerlo realmente un gustazo en el día de hoy. Nos reencontramos mañana a las 11 de la mañana con Johnny Benedictis. Chao Ricardo, gracias por todo. Chao.